Hola mis apreciados compañeros de viaje de este camino, ilumina tu camino y vive tu vida con interioridad. Hoy voy a continuar el proyecto de cómo nace el cristianismo. Vamos a la base, los estoy invitando a ir a las fuentes. ¿Por qué eres cristiano? Tú eres cristiano porque alguien te invitó a ser cristiano, porque lo heredaste de tus padres. Y frente al cristianismo, o tú lo aceptas, o lo rechazas, o eres indiferente. Cualquiera de las tres posibilidades hay frente al cristianismo. Por lo tanto, les estoy ayudando es a continuar en este camino, en este viaje de la vida espiritual. La espiritualidad es propia del ser humano, es innato en el ser humano. Somos espirituales por naturaleza. La respiración es el principio de la espiritualidad. Cuando tú sabes que respiras, cuando tú tomas conciencia de la respiración, sabes que eres espiritual. La espiritualidad es un don, una capacidad que tiene el ser humano, porque somos cuerpo, cuerpo es la parte física, pero esa materia también es invisible, y esa materia invisible es lo que llamamos espiritualidad. Entonces, la vida cotidiana se alimenta desde el punto de vista de espiritualidad. Y entonces tú eres espiritual porque eres cristiano. Tú eres cristiano y en el cristianismo es que encuentras la base de tu espiritualidad. Por eso yo te voy a ayudar cómo nació el cristianismo, para que tú no te extrañes, para que no te parezca algo raro, diferente, distinto, como algo así traído de otro mundo. No, el cristianismo es algo que nace naturalmente en la vida. Toda religión la crea el ser humano. Toda religión la crea el ser humano. Todo concepto de Dios lo crea el ser humano. Dios existe, pero para llegar a Dios es muy complicado, muy difícil. Simplemente uno tiene que aceptarlo, como la planta acepta, como el animalito lo acepta, así nosotros aceptamos a Dios. Cuando nos ponemos a reflexionar quién es Dios y cómo llegar a Dios, pues eso es prácticamente imposible. Solamente somos el reflejo de Dios, somos la luz de Dios, somos la divinidad. Es como si quisiéramos llegar al sol, no podríamos llegar al sol. Simplemente disfrutamos de los reflejos de ese sol, de la luz que nos da el sol. Lo mismo es de Dios, no podemos llegar a Él, pero sí podemos disfrutar del reflejo divino. Eso es lo que significa la espiritualidad. Por eso es que la religión nace de la admiración y de la observación de la naturaleza. Ahí es donde nace todas las religiones, toda la fe, toda la confianza, nace en la observación. Todo. Cuando tú observas, cuando el ser humano empezó a observar la naturaleza y vio que habían unas cosas que se relacionaban y que había hermosura, cosmos, belleza, cosmos cosmético, de ahí viene la palabra cosmético. Entonces por eso el ser humano empezó a relacionarse con la divinidad y se dio cuenta que algo más allá de él, más grande, más hermoso, más potente, majestuoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, existía. Y esa es la divinidad. ¿Para qué sirve la divinidad? Para que tú tengas vida. El único propósito de la existencia de Dios es la vida tuya. Entonces tú tienes vida. Esa es la propuesta que te hago. Pero como tú eres cristiano, pues te tengo que hablar desde el cristianismo. Si tú fueras budista, te hablara del budismo. Si tú fueses musulmán, te hablara de los musulmanes. Pero como eres cristiano, te hablo desde el cristianismo. Esto es para que no te aterres, para que no creas en fantasmas raros por ahí, cosas que tú dices, bueno, ¿y de dónde viene esto? ¿Será que son marcianos? ¿Será que son extraterrestres? No, eres tú. Pues todos somos extraterrestres, porque todos somos cosmos. Todo es cosmos, pero en este momento nos tocó venir aquí y aquí estamos viviendo nuestra vida. Muy bien. Yo creo que ya quedó planteado la idea de hoy y es, vamos, entonces te voy a explicar cómo nace el cristianismo. Vamos a ir profundizando en eso. ¿Cómo es que nace el cristianismo? ¿Cómo se va dando el cristianismo? ¿De dónde nace? Sabemos, yo te pregunto, ¿de dónde nace el budismo? Entonces tú dices, pues Buda, ¿qué tal cosa? Empieza a crear una historia. Los musulmanes,
Pues que Mahoma estaba allá en Medina, primero en la Meca y luego pasó a Medina y luego empezó a reunir un grupo de gente. Bueno, y el cristianismo. Entonces siempre tú has creído que el cristianismo nace es porque llegó Cristo y predicó y luego unos evangelistas, unos discípulos empezaron a predicar el evangelio y ahí se fue propagando y por eso llegamos a ser lo que somos. Esa es la idea. No, tiene una base más potente, más fuerte, más gubernamental. Esto no es tan fácil. Es que hoy día nos damos cuenta de lo mismo. Hoy día nos damos cuenta donde está el cristianismo fundamentado es porque hay una fuerza y hay una permisividad, o sea, se permite el gobierno. Y los gobiernos cuando se alían al cristianismo, pues el cristianismo crece muchísimo. En Colombia, por ejemplo, en Colombia hasta 1991 la Constitución Nacional era católica y los cristianos estaban muy apagaditos, muy poquitos. A partir de la Constitución de 1991, el cristianismo empezó a propagarse. Las otras iglesias que no eran católicas. ¿Y por qué? Porque la Constitución abrió el compás. Dijo, claro, aquí está. Y están libres, también se les reconoce, aunque no se le ha dado todo el reconocimiento, porque siempre mantiene la fuerza de la Iglesia Católica. Empezaron a ser senadores los cristianos, iban al Senado y desde el Senado empezaron a propagar todo y por eso es que hay un auge grande. La pregunta, cuando uno es muy piadoso, entonces uno dice, no, fue que Dios movió. Y está bien, yo no digo que no haya movido Dios, que sea Dios, pero yo cuento es la parte histórica, cómo se dio el hecho. Entonces lo mismo el cristianismo. El cristianismo era que estaba el judaísmo y luego estaba el paganismo. Y entonces unieron las dos. Se unió las dos. Y al unirse las dos fuerzas, pues se creó algo nuevo. Y eso se llamó cristianismo. Cristiano. La palabra Cristo es latina, no es judía. La palabra Cristo. Jesucristo es latino. En la Biblia del Antiguo Testamento no existía esa palabra, Jesucristo. Entonces, para los judíos, los que se convirtieron al cristianismo, te dicen, nosotros fuimos, es la descendencia de nosotros, no hay ninguna ruptura. Y para el pagano dice, pues es la misma descendencia de nosotros, no hay ninguna ruptura. O sea que los dos se unieron así. Pero los recalcitrantes, es decir, los judíos que no aceptaron el cristianismo, pues para ellos eso es algo terrible. Dice, ¿cómo que nos cambiaron la religión? Porque ellos no la aceptan. Para ellos es una herejía que digan que el Mesías es Jesucristo. Y para los paganos que querían seguir en su religión normal, tradicional, de ellos, de los dioses que ellos tenían, de los templos y del culto, porque ellos tenían sacerdotes. Recuerden que los judíos tenían sacerdotes y los paganos también tenían sacerdotes. Entonces, para los paganos que se quedaron siendo paganos, pues a ellos decían, no, nosotros como que continuidad, nosotros seguimos siendo paganos. Les parecía un escándalo. Eso es una atrocidad. Eso nos están creando aquí un cisma. Esto es una cosa rarísima. Ellos lo veían como algo raro, que había una cosa que se combinaba con otro. Pero para el que estaba aceptando el cristianismo, entonces era normal. Que se venía por aquí y se unieron. Por ejemplo, el que le gusta solo la leche, pues le gusta la leche. El que le gusta solo el café, pues el café. Pero a alguien se le ocurrió combinar. Vamos a hacer café con leche. ¿Ve? Y lo combinó. Entonces, al que no le gusta el café con leche, pues dice, no, a mí no me gusta, yo sigo tomando leche. Y el otro dice, yo sigo tomando café, solo café. Le gusta solo el café, al otro le gusta solo la leche. Y entonces dijeron los otros, no, pues a nosotros nos gusta el café con leche, es mejor combinadito. Así fue como nació el cristianismo. ¿Ves? De una manera simple, es una combinación de dos fuerzas, de dos religiones, de dos columnas que las combinan. Y el café, el paganismo, pues no tampoco era puro, porque había tomado toda la simbología
religiosa del ambiente. Y los judíos tampoco eran puros, los habían tomado todo del ambiente. Ellos habían llegado a la conclusión de que había un solo Dios y que iba a enviar al Mesías, o sea, al Salvador, para que lo sacara de la situación política en la que estaban. Y estos habían tomado de todas las religiones y estaban creando una manera como una jerarquía de dioses, porque eran politeístas. Pero como estaba pasando, el Imperio Romano estaba pasando de república, polis, o sea, de politeísmo, de varios gobernantes, como estaban pasando de esa etapa a un emperador, pues le quedó fácil. Un dios, un emperador, ¿ve? Fácil, de pan. La unieron para crear una religión nueva, una religión nacida del Estado. Y por eso es que somos cristianos. Ahora, ¿el mensaje cristiano es bueno o es malo? Buenísimo. Para mí es lo mejor. Porque ellos supieron muy bien. La fundamentaron en un personaje, en Jesucristo, y presentaron a Jesús de la manera como nosotros lo conocemos. Y Hijo de Dios por venir del Imperio Romano, y Mesías por venir de los judíos. El Salvador por venir de los judíos, o sea, el que venía a rescatar, a restaurar el pueblo. Y estos, el liberador, el que venía a establecer la paz romana. Ahí se combinan las dos. Muy bien, voy a pasar a las imágenes que les tengo preparadas, las ilustraciones, para que continuemos el proyecto de ayer. Esto es despacio, no es tan fácil entenderlo, pero es poquito a poquito. Bueno, ayer terminamos en esto, voy a mostrarles. Ayer terminábamos que en Roma existe un arco que se llama el arco de Tito. Tito era el hijo de Vespasiano, los dos fueron emperadores. Cuando se murió Vespasiano, Tito lo presenta como su padre Dios y Tito queda como hijo de Dios. Así, eso es permitido por el Senado. Ellos lo presentó el proyecto y lo aceptaron los senadores romanos. En esto todavía no existía el cristianismo. Así todavía está escrito en el arco de Tito en Roma. ¿Qué dice este arco? Ayer lo decíamos. ¿Qué dice? Senatus Poloski Romanis Divo Tito Divi Vespasiano Filio Vespasiano Augusto. El Senado y el pueblo de Roma dedican esto a el divino Tito, Vespasiano Augusto, hijo divino Vespasiano. O sea, más o menos esa es la traducción literal, lo que dice ahí. ¿Qué quiere decir? Que el hijo de Vespasiano era divino, era divinidad, y Vespasiano era el padre. Por eso, hijo, padre, Jesucristo hijo y Dios padre. Por eso antes del cristianismo no se habla de padre. Se habla del padre Abraham. Se habla del padre de los patriarcas. Porque somos hijos, decían los judíos. Somos hijos de nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. Ellos nunca decían somos hijos de Dios. Porque en el judaísmo no se hablaba de hijos de Dios. Somos criaturas de Dios, creados por Dios. Y el Génesis nos dice que nosotros somos hijos de Dios. ¿De dónde viene el hijo de Dios? Viene de los romanos. La palabra hijo de Dios viene de los romanos, del paganismo. ¿Qué vamos a hacer? Y que los cristianos ahorita estarán desesperados, angustiados. Dice, ¿cómo que nosotros? Yo pensé que era el hijo de Dios, era por los judíos. No, hijo de Dios es por los paganos, por la religión pagana. Pero no te asustes de la religión pagana. ¿Por qué? Porque ¿qué era el paganismo? Aquí puse la palabra pagano. ¿Qué era la religión pagana? Lo que pasa es que nos asusta a nosotros todo, lo que sea religioso nos asusta, porque nos han creado algo rarísimo. En cambio, para los egipcios, que fueron los que inventaron la religión, los que crearon la religión, los que crearon los ritos, para ellos era algo natural. El río subía, el río bajaba, el río les producía comida, y para ellos era una bendición, pero nosotros nos enseñaron a tener miedo a la divinidad. Entonces, ¿qué era pagano? Pagano viene del latín pagus o pagani, que los que viven en el campo. ¿Por qué les decían a ellos paganos? Porque los cristianos vivían en la ciudad. Mejor dicho, como el cristianismo fue una religión creada por el Imperio Romano, eso no hay que negarlo, eso es así. Nace el cristianismo, nace el Imperio Romano
no nace en Jerusalén. El cristianismo no nace en Jerusalén, nace en el Imperio Romano. La iglesia cristiana nace en el Imperio Romano, cualquiera de las iglesias. Y si tú dices, si tú eres en este momento, acaba de abrir una iglesia, y eres cristiano, y eres un ministro, eres un pastor, está propagando lo que te ordenó el emperador romano a través de la creación del cristianismo. ¿Ve? ¿Qué es bueno? Claro que es bueno, porque ya vamos a llegar allá todas las bondades del cristianismo. Muy bien. Pero les estoy hablando cómo nació el cristianismo. Entonces, los de la ciudad, claro, escuchaban más rápido el mensaje. En la ciudad eran donde estaban los templos paganos. Era el culto normal de Roma. Y las sinagogas estaban en la ciudad. ¿Quiénes se convirtieron primero? Pues los de la ciudad. Aceptaron primero el cristianismo porque les pareció una religión buena. Los que se convirtieron, los otros ya les he dicho que unos no se convirtieron, siguieron siendo de la religión normal del imperio. Los otros siguieron siendo judíos, pero los otros fueron cambiando porque los judíos estaban propagados por todo el imperio. Entonces, los que se volvieron primeros cristianos fueron los de la ciudad. Eran cristianos, ya se modernizaron, se actualizaron, mejor dicho. Y los del campo, pues más tradicionalistas, menos les afectó el cambio. Entonces ellos siguieron haciendo los ritos normales de Roma, del Imperio Romano. Y para distinguirlos, entonces los pusieron. A los de la ciudad los pusieron cristianos y a los del campo los pusieron paganos, que pagano significa campo. O sea, que vive en el campo. Paganos que viven en el campo, eran campesinos. Eran personas que estaban no en la ciudad, no vivían en la ciudad, sino que vivían en el campo. Ve que nosotros convertimos en religión todo. La palabra pagano significa campesino, que vive en el campo. Polis significa la ciudad, los que vivían en la ciudad. Entonces, polis de la ciudad, pagano del campo. ¿Quiénes se convirtieron primero? Pues los de la ciudad. Entonces ellos empezaron a ser los de la ciudad cristianos y sin embargo se les decía a los del campo, como no se habían querido convertir, se les llamaba paganos. De ahí viene la palabra pagano. Fácil. Ahora, este emperador, Augusto, mire que fue el primero de la dinastía, de la dinastía Julio Claudia, que aquí, de estos, después Julio César Augusto, el que siguió a Julio César, él era sobrino de Julio César, lo siguió y él fue el que se hizo divino, por una posibilidad que había de hacerse divino, porque estaba naciendo el imperio, estaba pasando de república, que era politeísta, polis, ciudad, politeísta, varios dioses, de polis estaba pasando a uno solo. Y a Augusto le gustó el uno y él fue el que se hizo uno. Entonces, mire el vestido. Así se vestía este señor Augusto. Mírelo. Y así representaban al Christus. O sea, Christus era el Hijo de Dios, Augusto el Hijo de Dios. Ellos tenían un colegio de sacerdotes, los paganos, o sea, los romanos. Yo no pongo aquí paganos, porque ya después los pusieron paganos, pero los romanos tenían la corte sacerdotal, los que iban a presentar el servicio normal del rito, de las tradiciones que ellos tenían. Entonces, el sumo sacerdote, se le decía entre los judíos, había un sumo sacerdote. Pues entre los sacerdotes de Roma había uno que se llamaba el sumo sacerdote también, pero que le decían sumo pontífice, pontífice máximo. Era el mayor en el colegio de sacerdotes paganos de Roma. Luego pasó este nombre al sumo pontífice, pues pasó al papa, que es la continuidad. Es más o menos la idea, mire. Nosotros pensamos, mire lo que sucede. Nosotros pensamos que la continuidad doctrinal viene de Judea, de los judíos, la continuación doctrinal, porque nosotros empatamos que del Antiguo Testamento se anunció la llegada del Mesías
y que el Mesías llegó y que ese Mesías es Jesucristo, que nació de una virgen y que propagó el Evangelio y murió por manos de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y resucitó y envió a los discípulos a evangelizar. O sea que nosotros miramos doctrinalmente la continuación por el lado de la religión judía. Pero administrativamente, estructuralmente, como iglesia, iglesia significa asamblea, iglesia, no existe iglesia entre los judíos, la iglesia es porque entre los judíos existe el pueblo de Dios, la iglesia esa es romana, entonces toda la organización eclesiástica de pastores, de ministros, de todo esto viene ya es por la rama del paganismo. Entonces todas las imágenes, todas las cruz, todos los símbolos es paganismo. Recuerda que los judíos no les gustaba ningún símbolo. Ellos no querían hacer ninguna ilustración de Dios. Nada, nada, nada. Ellos habían quitado todo. Y los romanos eran totalmente lo contrario. Eran puras imágenes. Entonces combinaron. Por eso la iglesia cristiana católica, la iglesia católica pues tiene muchísimas simbología, porque viene por ese lado de la rama. Ahora, los pentecostales, que son los que se creen en este momento más puros, que no tienen ninguna imagen, no tienen nada, claro que las tienen. Tienen los ritos, el aleluya, gloria a Dios, los cantos, todo eso es romano. Todo eso, esas orquestas que hoy se forman, ya es otra manera de hacer el culto, pero que no se les ha quitado. Nadie es capaz de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Nadie. Porque siempre le meten el paganismo, siempre le meten alguna imagen, el canto. ¿Cómo sería adorar a Dios en espíritu y en verdad? Respirar. Nada más. Respira y ya estás adorando a Dios en espíritu y en verdad. Tome conciencia de la respiración. Porque neuma es espíritu. Adorar a Dios en espíritu y en verdad es tomar conciencia del neuma, del espíritu, de la respiración, del aire. Si eres un ser viviente. Cuando ya tú levantas las manos, ya estás siendo pagano. Cuando ya tú estás adorando a Dios en tus labios, ya estás siendo pagano. Ese viene del paganismo. Recuerda que los judíos ni siquiera pronunciaban el nombre de Dios. Ni siquiera lo pronunciaban. Era prohibido. O sea, tenían una de las 4 letras de Yahvé. Las 4 letras, o de Jehová. Eran 4 letras que no se pronunciaban. En cambio, los paganos sí. Nosotros decimos, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive su nombre, gloria a Dios. O sea que estamos siendo paganos. No nos dé miedo decir que estamos siendo paganos, porque la verdad es esa. Por eso, yo siempre digo que el pentecostalismo, el catolicismo estaba en la parte de arriba de una circunferencia. Imagínense en la parte de arriba de la circunferencia. Entonces, estaba en la parte de arriba. Y los protestantes en el siglo XVI le dieron 180 grados, dieron la parte de abajo, o sea, dieron la media vuelta. Y el pentecostalismo volvió otra vez a quedar en el catolicismo. Los más parecidos al catolicismo son los pentecostales, muy parecidos en la administración, en la autoridad, en todo. En el rito, muy parecido, aunque dicen que no, pero que es muy parecido, yo después les pruebo. Muy bien, pues sucede, iba aquí, que el pontífice máximo era el mayor en el colegio de sacerdotes del Roma, pero yo les pongo paganos de Roma, y luego pasó al papa cristiano. El culto cristiano, está el culto a Cristo resucitado y el culto a Mitra. Estos los dos competían. Aquí hubo una purificación. ¿Cómo vamos a purificar? ¿Cristo o Mitra? Recuerda que Mitra era la del cordero, la del toro, que sacrifica el toro. En Mitra, sacrificando el toro. Cristo ya es el cordero. Y eso ya les expliqué, que de toro, de Leo, pasó a toro, Tauro, Leo, Tauro, Piscis, Cristo es Piscis, y ahora dicen que vamos a empezar la era de Acuario. Pero eso es por las constelaciones, eso no es solamente astrología, eso es astronomía también. Bueno, por eso Cristo le representa con el pez, nosotros muy inocentes. ¿Por qué Cristo pez? Porque pescaba con los pescadores. No sabemos por qué pez, pues porque era la era constelación de Piscis. Bueno, a través de esta buena noticia se controla el imperio. Mira, aquí es clave esta frase. A través de la buena noticia del Cristo es que se controla el imperio.
Solo hay que anunciarla usando el camino romano. Mire, el camino romano. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Iban por todos los caminos del Imperio Romano anunciando la buena noticia. ¿Cuál buena noticia? De la religión nueva que había creado el Imperio Romano. ¿Cómo se llamaba esa religión? Se llamaba cristianismo. De tanto propagar, en Antioquía, que eran 3 sedes muy importantes, estaba Antioquía, estaba Alejandría, estaba Roma, estaba Grecia, pero más o menos Jerusalén, Antioquía y Alejandría eran los 3 fuertes, donde se tenían que imponer el cristianismo. Y en Antioquía por primera vez los llamaron cristianos, antes no los llamaban los del camino, porque iban por los caminos de Roma anunciando lo que el emperador les decía. Vayan, anuncien. Y ellos iban por los caminos anunciando. Por eso lo primero que se escribió en la Biblia fueron las cartas de Pablo. Ellos llevaban las cartas de Pablo. Pablo fue el impulsor del cristianismo. ¿Existió Pablo? Eso lo vamos a ver. Para unos dicen que no existió, que fue otra creación del Imperio Romano. Pero posiblemente sí existió. Una persona que de verdad se convirtió y dijo, sí, hay que hacerle, vea, esto es bueno, vale la pena. Y entonces empezó. No hay que negar nada. No hay que uno ponerse a decir que no, que sí, porque todo está ahí. Lo que sí tenemos que saber es cómo nació. Muy bien. Por eso se propagó el cristianismo por los caminos de Roma. ¿Quién escribió todo esto? Mire, aquí hay un personaje muy importante. Las escrituras que fueron hechas y protegidas por el mismo imperio. O sea, las escrituras fueron creadas por estos personajes. Los Alejandros, una familia judía. Eran recaudadores de impuestos en Egipto. Filón de Alejandría escribió mucho, eran personajes muy importantes. Alejandría, Antioquía, Jerusalén, Flavio Josefo que salió de Jerusalén, y todos estaban ya emparentados con Roma. Entonces, ¿cuál era ese camino que iban a anunciar usando? Dice aquí, solo hay que anunciarla usando el camino romano. ¿Qué era lo que iban anunciando? Pues las escrituras que fueron hechas, que iban anunciando el Nuevo Testamento. Los 4 evangelios que fueron hechos y protegidos por el mismo imperio. Los Alejandros fueron unas personas que propagaron eso, ayudaron muchísimo. Filón de Alejandría era filósofo y teólogo, que escribe en griego. Por eso se escribió el evangelio en griego, porque esta gente hablaba griego. Él escribió puros conceptos cristianos, griegos y judíos. Ellos sabían, entendían muy bien. Otro personaje clave, porque estoy hablando de los personajes claves del cristianismo, es la princesa Berenice, hija de Herodes el Grande. Recuerdan que Herodes es la dinastía herodiana. Fueron las personas que crearon prácticamente otra vez el reinado en Jerusalén. Los judíos piensan que iban a restaurar el reinado de Dios, el reinado de David, porque ellos recordaban, que muy bueno con David, con los Salomón, pero que los hijos de Salomón dividieron el reino, y que entonces por dividirlo, entonces cayeron en manos de los de Babilonia y los llevaron presos, y cuando vinieron restauraron el templo, pero ya no había rey. Ellos querían restaurar el rey, pero sí había rey, porque Herodes era un rey. Lo que pasa era que, como ya dijimos, Herodes venía del griego y de Egipto, por allá venía emparentado, no lo reconocían los judíos como el verdadero rey de ellos. Pero Herodes sí se presentaba como un judío. Berenice era la hija de Herodes, y para Herodes, mire, es que aquí hay que entenderlo, Herodes para los romanos, Herodes era judío, pero para los judíos Herodes era romano, porque el hombre era astuto. Berenice, la hija, eso está en la Biblia, eso se ve en la Biblia. Y en la Biblia encontré esta imagen que dice: Berenice era hija mayor de Herodes Agripa I, fue la hermana de Agripa II, o sea que esos todos se llamaban Herodes, entre ellos. Ella se hizo amante del emperador Tito, mire, por eso ellos fueron los que empezaron el cristianismo, mientras él era general, o sea, antes de ser emperador. Fue el general romano que destruyó Jerusalén y el templo en el año 70. O sea, mientras él estaba destruyendo el templo, Berenice, la hija de Herodes, estaban emparentados con ella. Hermana de Drusila, mujer del gobernador Félix. Recuerda que ponen a Pablo en Hechos de los Apóstoles hablando con Félix. Mire, todos están emparentados. Cuando uno busca
Mire, cuando uno busca en Colombia, ¿quiénes son los obispos de Colombia? Dicen que los obispos en Colombia solo han pertenecido a 3 familias. Vienen de 3 familias. Por ahí de vez en cuando se cuela uno. Se cuela, no sé, se cuela. Uno, ahí se cola, o se mete ahí en la línea, que viene de otra familia. Pero de resto, 3 familias en Colombia viene la descendencia de todos los obispos y arzobispos. Esto también era así, eso se llamó nepotismo. Nepotismo es que el papá le cede al hijo, el hijo al sobrino, el sobrino, todo eso. Pero eso se prohibió, pero eso sigue así. Y si miramos aquí en Estados Unidos, los obispos lo mismo. Y mire que el problema es que digo yo que los que más se parecen al Imperio Romano y a la religión católica son los pentecostales. Pentecostales tienen toda los cristianos, los que llaman cristianos hoy día. Mire que hacen una iglesia y se la dejan al hijo, y el hijo se la deja al otro hijo, y la gente se siente contenta, feliz la gente dice, no, es que esta iglesia la fundó el abuelo, después la siguió el hijo, y ahora la tiene el nieto, gloria a Dios, aleluya. Y no se dan cuenta que eso se llama monarquía, que eso se llama nepotismo, que no puede, caso es que los dones de Dios o el llamado de Dios, la vocación, es por familia, pero como es un negocio, pues es por familia. ¿Ve? Por eso es que déjeme ver acá dentro de poquito les pongo todo la relación. Pongo en una columna la iglesia católica y pongo en una columna la iglesia cristiana de Pentecostés. Y es la que más se parece. Los que menos se parecieron fueron los protestantes, que ellos sí protestaron y se enojaron, pero claro, arrastraron muchas cosas. Pero todo es lo mismo, todo es el mismo. Bueno, pues aquí lo vemos emparentados a ellos. Voy a poner unos textos bíblicos porque aquí los encontramos a ellos. Por ejemplo, en Hechos 25:13, pasados algunos días el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Mire cómo van contando la historia. Hechos 25:23 dice, al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad por mandato de Festo, fue traído Pablo. Y en Hechos 26:30 dice, cuando habían dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Por eso, con esto estoy probando la tesis la cual yo sigo también. Y es que estos de aquí, la familia Flavia, esta familia, los Flavios, estaban creando o crearon la base del Nuevo Testamento, pero con ideas de acá, echándole todo el agua sucia a estos pobres, a todos estos de aquí atrás, y a Herodes, a esto. O sea que por eso es que se ve hablando negativamente, porque es retroactivo, es de para atrás, ellos se van hacia atrás. Y por eso vemos a estos personajes. ¿Cómo sabemos que fue copiado hacia atrás? Porque no son exactos, porque ya se les ha olvidado, porque no fueron tan precisos para poner los sitios. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, dicen que Jesús pasó de un lugar a otro cuando no podía pasar de ese lugar al otro, porque no existía el otro lugar, no se había creado. Por ejemplo, cuando dicen que Jesús pasó de un lugar al otro pasando por tal parte. Y cuando lo miran, no tenía que pasar por ahí. Porque es como decir que para ir de aquí, de donde estoy de Texas a Miami, tuve que pasar por Nueva York. Posiblemente sería que el avión hizo escala en Nueva York, entonces tuve que pasar por Nueva York, pero en esa época no, en esa época eran por los caminos que había. No existía, pero se encuentran esos detalles y por eso la gente dice que fueron retroactivos, que los que escribieron, mire, los que escribieron el Evangelio y las cartas de Pablo no pisaron los territorios de Asia Menor y de Judea, no los pisaron, los conocían de nombre, por historia, pero ellos escribían de acuerdo a lo que encontraban en los libros, porque ellos también fueron tomando de otra fuente. Muy bien, en conclusión, aquí los Flavios, los Herodes y los Alejandros. Los Flavios, recuerda que salieron, que eran los emperadores, que ya les he dicho quiénes eran los emperadores de la familia Flavia.
esto: Vespasiano, Tito y Domiciano. Cuando yo diga los Flavios, me refiero a él. Los Alejandros, entonces me refiero a Filón de Alejandría y a el sobrino de él, otro Alejandro, que era el guerrero, que era el general, que ya les presenté. No, por lo que no quiero echar mucho para atrás. Entonces, los Flavios, los Herodes, o sea, la familia de Herodes, que ya les presenté hace un momentico, y los Alejandros creían en el cristianismo. Estos tres grupos. ¿Por qué se sabe que esta gente creía el cristianismo? Porque este era el emperador. Herodes tenía una combinación de judío romano y Alejandro era el general judío romano. ¿Y por qué yo digo que los Flavios? Porque aquí también meto a Flavio Josefo. Crean el cristianismo, uniendo paganismo, los paganos, y por eso el cristianismo tiene mucho de paganismo. Todos, solamente los que no serían paganos son los que respiran y no dicen nada. Van al templo o ni siquiera tienen templo, porque se recuerda que tenían las sinagogas los judíos, pero los judíos también ya lo habían copiado los romanos. Para decir que uno adora a Dios en espíritu y en verdad, tendría que solamente respirar, pero después que uno esté haciendo un culto, no es capaz de salirse, no es capaz de uno de salirse. Cuando yo era católico, cuando estaba en la iglesia católica como sacerdote, yo decía, bueno, ¿y cómo harán el culto los hermanos separados? Y cuando fui, pues lo mismo. Lo que pasa es que hacen otras cositas, pero ¿qué hacen? Oran, cantan y hacen unos ritos y hacen lo mismo. Entonces, pues eso es paganismo. O sea, no hay otra manera de hacerlo. Pero vea, es que siempre me pierdo. Uniendo paganismo y judaísmo en los evangelios. Mire, aquí. En los evangelios. Los evangelios es paganismo, judaísmo, nacen los evangelios. Los escriben en griego. En griego. ¿Por qué los escriben en griego? Porque los escritores hablan griego, escriben griego y el pueblo habla griego. Por eso se sabe que se escribieron en esa época. Porque si lo hubieran escrito en otro idioma, en otra época, pues hablan otro idioma. Porque si lo hubieran escrito más tarde, cuando ya la iglesia católica se hizo fuerte, si hubieran escrito los evangelios, porque muchos dicen que los que crearon los evangelios fue la iglesia católica. No, la iglesia fue siglo IV. Hasta el siglo II, todos en el Imperio Romano hablaban griego. Luego, el cristianismo fue creado en esta época, cuando todo el mundo hablaba griego. Estas son buenas noticias. Evangelio, la palabra evangelio no es judío. La palabra evangelio es pagano. Buenas noticias. Porque venía de la victoria militar. Como ok, la palabra ok. ¿Ustedes saben de dónde viene ok? O es cero. K, kill, muerte, cero muertos. Entonces, era cuando el general de un lugar del ejército le decía al otro, cero muertos. Cero o kill, muertos. Entonces, cero muertos. Ok, y nosotros decimos todo el tiempo, ok, para decir que todo está bien. Pues lo mismo ellos, buenas nuevas, buenas nuevas. Era una victoria militar. Y eso pasó al cristianismo. Lo que llamaba victoria militar pasó al cristianismo. Voy a avanzar tres figuritas más para concluir hoy algo muy importante. Josefo, el mismo Flavio Josefo, en sus anales, cuando escribe, dice que Santiago fue apedreado hasta la muerte por órdenes de Ananías ben Ananías. ¿Por qué? Porque es que los cristianos, los que se hacían cristianos, eran perseguidos por los judíos y eran perseguidos por los romanos. ¿Por qué? Porque el imperio romano tenía la religión pagana. El imperio judío tenía la religión judía, o sea, el pueblo judío. Y estos habían combinado judío y paganismo. Eran otros, eran cristianos. Y los que se pasaban a este bando, pues si estaban en territorio de judíos, pues los apedreaban. Y si estaban en territorio de romanos, los paganos, los del campo, los apedreaban. O sea, que eran atacados por ambos lados. Pero el imperio los favorecía. Pero sin embargo, habían milicias que los atacaban. Entonces, por ejemplo, en el caso de Santiago, según Josefo dice que lo mató Ananías ben Ananías, es un judío. Clemente de Alejandría,
que ya es otro, ya escribe desde Alejandría, entonces ya dice, afirma que Santiago fue arrojado desde el pináculo del templo y fue golpeado hasta la muerte con un mazo. Y Hegesipo, que es un griego que escribe, dice, escribas y fariseos colocaron a Santiago en el pináculo del templo, lo arrojaron y comenzaron a apedrearlo porque no fue muerto por la caída. Y uno de ellos, que era un batanero, tomó un mazo, una batana, y lo golpeó en la cabeza. Mire, los tres traen el mismo hecho. Claro, es algo que sí sucedió. Mataron a Santiago, a alguien, un cristiano que se llamaba Santiago. Puede ser el hermano del Señor, o puede ser el discípulo de Jesucristo, o puede ser otro. Pero en todo caso mataron a un Santiago. ¿Y quién lo mató? Lo mató un judío según Josefo. ¿Por qué le echan la culpa al pobre judío? Porque fue en territorio de Jerusalén. Si hubiese sido en un territorio donde no había judíos, pues dicen que fue un romano pagano. Un romano que los echaron a las fieras y se lo comió. O sea que tenían dobles enemigos. El cristianismo, el café con leche tenía dobles enemigos. El café y la leche. Es que no se nos puede olvidar eso. Porque no todos se volvieron cristianos del mismo tiempo. ¿Qué hay en los evangelios? Mire, 9 puntos importantísimos del evangelio que me gustaría que tú lo tuvieras en cuenta. Y aquí voy a terminar. En los evangelios. ¿Qué encontramos en los evangelios? Si somos sinceros de corazón, encontramos que las escrituras tienen la técnica griega de escribir. O sea, hay una técnica hermosa, perfecta. Los evangelios fueron escritos muy bien en un griego técnico. Son escrituras judías con técnica griega. O sea, toman textos judíos porque es señal de que habían fuentes judías, que estaban los Flavios, estaban los Alejandros, Flavio Josefo y los Alejandros y otras compañías, otras personas que sabían muy bien la cultura judía y estaban allá en Roma. Pero lo hicieron con técnica griega. Toman las escrituras judías, miran qué se puede extraer de ahí para ponerle al personaje Jesús y luego qué se puede traer de la cultura romana y ponerle a ese personaje para crear el cristianismo. Una de las cosas que encontramos en los evangelios, número 3, es que los romanos salen muy bien librados. Hasta Pilato, que fue el que dio la orden de sacrificar a Jesús, se lava las manos. Él no tuvo culpa, ni la esposa. Todos querían favorecerlo. Le echan la culpa a los judíos. Las autoridades judías salen muy mal paradas. ¿Por qué las ponen mal paradas? Porque el Mesías viene de ellos. Y lo van a presentar como un Mesías. Presentan a Jesús como el Mesías de ellos. Luego todos se tienen que convertir. Pero como no se convirtieron, fueron los que mataron a Jesús. O sea que mataron al mismo Mesías. Qué raro que tú esperando al Mesías, ahora lo matas. Esa era la acusación que le hacen. En el Evangelio esa es la acusación que se le hace a los pobres judíos. Porque ¿cómo es que tú? Y los judíos dicen, no, ese no es. Ese no es porque ellos sí saben quién debe ser el Mesías. El judío sabe muy bien quién es el Mesías, porque ellos nacen, como el colombiano sabe muy bien, como el mexicano sabe muy bien hacer sus tortillas, y el colombiano sabe hacer muy bien las arepas y las empanadas. Y por más que uno le quiera enseñar a un colombiano a hacer tortillas, no es capaz de hacerlas. Y que uno quiera enseñarle a un mexicano a hacer empanadas, a hacer arepas, no es capaz de hacerlas perfectas como las hacen, porque eso viene en herencia. Pues lo mismo, los judíos no se dejaron meter gato por liebre. Decían los judíos, no, ese no es. Porque es que nuestro Mesías, aquí dice la escritura, Entonces los romanos que ya sabían, y los judíos que ya habían pasado al romanismo, dicen, mire que sí era, mire que sí es. Y le presentan a Cristo como si es. Entonces algunos dicen, no, sí es. Lástima, lo matamos. Eso es lo que presenta el cristianismo. El evangelio cristiano presenta como si fueran matado a Jesús. Ahora, uno se da cuenta de esto es cuando uno lee primero las cartas de Pablo y luego lee los evangelios. Tiene que uno ser muy honesto en esto, muy transparente, muy sincero. Si uno de verdad quiere saber lo del cristianismo, léase primero las cartas de Pablo. Como si no conocieras el evangelio, solamente las cartas de Pablo. Y mira allí cómo presentan a Cristo, a Jesucristo, al cristianismo. Y luego, de las cartas de Pablo, es que nace el evangelio. Dice, no, mejor hay que hacer esto de otra manera. Más, no solamente en cartas, porque era más simple. Una carta es muy simple. Había que ponerle más drama, había que ponerle más trama. Y entonces le crearon los evangelios.
Pero como había tanta gente, que el uno quería de esta manera, el otro quería de la otra, o sea, era como muy novedoso eso, por eso aparecieron muchísimos evangelios. Los evangelios apócrifos que llamaban, o que llamamos neurocanónicos. Los deuterocanónicos, deuterocanónicos o apócrifos, que muchos quisieron contar, mismo Lucas dice, muchos quisieron contar la historia, pues yo también la voy a contar. Lo que pasa es que Lucas sí viene de la oficialidad de Roma, entonces pasaron los de la oficialidad de Roma. Marcos es un evangelio netamente estructurado romano. Luego Mateo, para los judíos ya que se han convertido, gente que ya están convertidas. Los evangelios para la gente ya convertida, las cartas de Pablo para la gente ya convertida. O sea, es para propagar el evangelio. Primero se empezó a propagar la noticia y luego se fue dando las cartas, o sea, los escritos. Las autoridades judías quedaron muy mal. Jesús es un judío pacifista. A Jesús en el evangelio y en las cartas de Pablo, aunque Pablo no habla netamente de Jesús, habla de un Cristo ya símbolo de la fe. Pero en el Nuevo Testamento, en los evangelios, Jesús es pacifista. Es el emperador, el que viene a traer las cosas buenas. Y para los judíos recuerda que el Mesías no es pacifista, es belicoso, peleonero, vienes a rescatar al pueblo, a restaurarlo. Y aquí lo presentan de otra manera. Es esto, si le contradicen, es contundente. Eso sí, vea que Jesús, por ejemplo, lo ponen fuerte, raza de víboras, o le ponen a decir, y esa zorra, le dice a Herodes, porque Herodes, como es griego, para los romanos lo ponen mal parado, porque es de la dinastía César, Claudia, de la otra, entonces lo ponen ahí mal. Pero es contundente con los fariseos para que se conviertan, o sea, la idea es que ellos se conviertan al cristianismo. 7. El Mesías habla con pastores, pescadores y campesinos. 8. Hay antisemitismo a favor del Hijo de Dios, que viene de los romanos. Y 9. Quienes provocan la muerte son los judíos, no los romanos. ¿Ve? Los ponen mal. Muy bien. Para mañana tengo otros punticos, pero voy a parar acá, porque no quiero que nos crucemos. Muy bien. Pues esto es lo que les quería decir en el día de hoy. Yo sé que esto les ayuda mucho, y esto a mí me ayuda mucho porque vamos profundizando en las raíces. Mire, tú quieres comer frutos, por tus frutos le conoceréis. Pues para que sepas cómo son los frutos, tienes que ir a las raíces. Y como yo siempre les digo, tú miras un fruto de manzana y quieres comer naranjas, pues cambia las raíces, cambia los paradigmas. Cuando tú cambias las raíces, entonces la fruta cambia. Pero no pienses recoger de un manzano, recoger naranjas. No, porque la raíz es de naranja o la raíz es de manzana. Si la raíz de manzana, recoge manzanas. Si la raíz es de naranja, recoge naranjas. Pero tú pretendes cambiar. Por eso tenemos que ir a las raíces. ¿Cómo nace el cristianismo? Nace de la manera como le he dicho en el día de hoy. ¿Ha evolucionado el cristianismo? Claro que ha evolucionado. Pero esta evolución es una vuelta que da así. Como yo siempre digo, mire, los católicos estaban aquí. Los protestantes del siglo XVI dieron la vuelta y bajaron acá. Ahora los pentecosteses, que es lo nuevo que hay, lo que llamamos religión cristiana, dieron la vuelta, 360. O sea, dieron los otros 180 y quedaron aquí arriba. Si hay una iglesia más parecida a la iglesia católica, son los pentecosteses. Por eso pegó muy bien la iglesia carismática, la renovación carismática, que es la religión cristiana, pentecostés. Pegó muy bien. ¿Por qué? En la iglesia católica pegó bien. ¿Por qué? Porque aquí estaban los católicos hasta el siglo XVI. Luego protestaron, no creemos, muy idólatras. Se vinieron para acá a ser muy puros, muy racionales. Pero después dieronle aquí, no queremos, así está muy feo. Estos son muy racionalistas, son muy paganos, vámonos para allá. Y ¡pam! Cayeron otra vez en el catolicismo. Los que más se parecen en la idiosincrasia, en los genes, al catolicismo, mire. Yo 10 años estuve como sacerdote católico romano.
los que más se parecen en política, en estructura, a la Iglesia Católica, en autoridad, en todo, en el culto, en todo, son los pentecostales. Porque mire, yo me pasé del catolicismo a la Iglesia Metodista, en la que estoy, y son muy parecidas, o sea, se mantiene ahí la regla. Y cuando yo decía, bueno, ¿y cómo será entonces un culto pentecostés? Tiene que ser algo raro, extraterrestre, tiene que ser extraordinario, porque imagínense, cuando llego y miro que es un culto de la renovación carismática, y yo ya conocía a la religión carismática en la Iglesia Católica, yo celebraba misa de renovación carismática, y lo mismo, la misma estructura, la misma mentalidad, el mismo lenguaje. Dice, pues esto es lo mismo. Pues claro, es que no nos podemos salir, es café con leche. Es que es increíble, no nos podemos salir, es imposible. Porque café con leche, si decimos cristianismo, café con leche. Paganismo y judaísmo, ahí están las dos combinaditas. ¿Que de ahí podemos ser espirituales? Claro que sí, porque es que el mensaje es buenísimo. Mire, es que es tan hermoso el mensaje cristiano, que hasta este momento, por ejemplo, los musulmanes, el Islam, quiso hacer una nueva religión. Y van atrasados. Claro, que como nacieron en el siglo VI, pues ellos todavía van en el fundamentalismo. Pero cuando uno entra a las bases del cristianismo y a lo que quisieron hacer los romanos, los paganos de esa época, que crearon el cristianismo, fue con un propósito maravilloso de que de verdad el ser humano volviera a sus raíces naturales de la fe, del conocimiento divino. Por eso presentan a Jesús y está muy bien hecho. Todo muy bonito. Jesús muy natural, muy del espíritu, muy del campo, muy de la naturaleza. Por eso Francisco de Asís pues agarra esa personalidad. Cuando uno entra al evangelio, es un evangelio muy de la naturaleza. Mire que Jesucristo, si fue carpintero, uno no ve destruyendo árboles. Porque se hubiera podido decir, y Jesucristo agarró un árbol y trozó un árbol y destruyó el árbol para hacer la mueble. No vemos en ningún lado destruyendo la naturaleza. Vemos una persona muy coherente. Es una religión basada en la paz, en el amor, basada en que no haya más violencia, en apaciguar a los judíos que estaban belicosos y en apaciguar a los romanos que estaban queriendo tomar el imperio. Fue una época de mucho anhelo de paz, porque había habido mucha sangre. Y no hay nadie que ame de verdad la vida quien haya estado en la guerra. Esa persona sabe cuál es el concepto de la vida y sabe lo que vale la vida. No hay nadie que valore más la vida quien haya pasado por un accidente. Y cuando ya está ahí en el momento de morir una persona y le dicen, tiene 10 minutos de vida, y le dice el que esté ahí, ¿qué es lo que tú más quieres en este momento? Dice, vivir lo mejor posible estos 10 minuticos que me quedan. Claro, porque es que lo más importante es la vida. Esa es la espiritualidad, es cuando uno valora la vida. Este es el planeta de la vida. No hay en ninguna otra parte, todavía no ha habido vida. Aquí nació la vida y tú viniste aquí a vivir, porque si no tuvieras vida no estarías así como estás. Entonces valores la vida, ama la vida. La religión es simplemente una historia que se creó para que te alimentaras la vida. La religión se crea religare, se crea una regla, como la constitución. Se crea una constitución para que viva bien la vida, pero no para que acribilles al otro ni mates al otro. No lo destruyas. Valores tu vida, ama la vida, eres tú. Así es, de eso es. Por eso estoy metiéndole que tú entiendas por qué eres cristiano. ¿Para qué eres cristiano? Para que valores la vida. Muy bien, pues mañana te veo en otro programa. Quiero que sigamos siendo compañeros de viaje. Por eso he llamado el título es Ilumina tu camino, ilumínalo, no te mantenga en la oscuridad. Ese es un mensaje cristiano, de Cristo, cristianismo, un cristianismo maravilloso. Es mejor. Vea, yo te digo, no tomes leche pura, no tomes café puro, combínalo, café con leche, aunque hay un médico que dice que no se debe combinar, dice un doctor por ahí. Muy bien, por hoy te digo, bye, pásalo, pasa este proyecto, bye.